Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y en esta oportunidad continuaremos con la historia de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y avanzaremos un poco más en este tercer viaje del apóstol Pablo. Así que le damos gracias al Señor porque tenemos este tiempo de poder compartir junto a ustedes y ojalá Dios quiera que podamos disfrutar junto a la palabra del Señor lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Así que les invito a que podamos orar, inclinar nuestro corazón delante de nuestro Señor y preparar nuestro corazón para recibir su palabra en esta mañana. ¿Les parece? Así que oremos, inclinemos el corazón, inclinemos nuestro rostro delante del Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque una vez más tú nos permites, Señor, poder abrir tu palabra, poder compartir junto a nuestra hermandad, Señor, lo que tú tienes para hoy, para nosotros en este tiempo, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la historia del libro de los Hechos, viendo a través de estas semanas, Señor, cómo tú te has movido, cómo tú te mueves y seguirás moviéndote también por medio de tu Espíritu Santo, usando a hombres comunes y corrientes como nosotros, y que en este tiempo, Señor, estos hombres siguieron tu voluntad, tu soberanía, Señor, y se dejaron usar por tu gracia, Señor, para expandir el evangelio en estas ciudades donde había tanta idolatría, tantas otras creencias también, Señor. Pero, Padre Santo, en este tiempo es un ejemplo y nos ayuda a nosotros, Señor, para que podamos, Señor, confiar en ti, confiar en tu soberanía, confiar en que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que tu iglesia permanece hasta el fin de los tiempos, Señor. Dice tu palabra que la puerta del Hades no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Y es lo que vemos también en el libro de los Hechos, Señor, que tu evangelio se sigue expandiendo, la iglesia sigue creciendo y una gran cantidad también cree en tu palabra y en tu evangelio, Señor. Gracias te damos por este tiempo de compartir junto a nuestros hermanos. Te damos gracias, recibe toda la gloria por todo y en todo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Así que nos preparamos, amados hermanos, para poder compartir junto a ustedes ya en esta oportunidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 18 ya, y vamos a ir avanzando poco a poco en este tercer viaje misionero. Queremos avanzar en esta oportunidad hasta el capítulo 21, verso 16. Y aquí hay algunos acontecimientos importantes que Lucas, el evangelista, nos va mencionando, nos va mostrando a través del libro de los Hechos. Así que Dios quiera poder que ustedes también puedan estar atentos junto a la Biblia, junto a la palabra del Señor, y abriéndola ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, desde el verso 23 en adelante. Vamos a... Esperen un poquito. Ahí sí. Me había pasado, pero es lo que sucede en vivo, ¿no? Así que le damos gracias al Señor por lo que podemos compartir en este tiempo. De vuelta a Antioquía, el tercer viaje misionero. Entonces, luego de ese viaje en el cual quedamos la semana anterior, luego de ese viaje que él regresa a Cesarea, a Jerusalén, donde hemos dicho que probablemente él cumple el voto que él había empezado en Cencrea, y luego regresa a Antioquía. Y ahí quedamos la semana pasada, yo no sé si usted se recuerda. Dice el capítulo 18, el verso 22 y 23.
al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Aparentemente, entonces, este tercer viaje misionero no era en realidad un viaje evangelístico, sino también algo que nosotros llamaremos una misión de fortalecimiento. El apóstol Pablo recorre las regiones nuevamente que él ya había visitado anteriormente, las regiones de Galacia y de Frigia, fortaleciendo, dice la Escritura, a todos los discípulos. Desde el capítulo 18, del verso 24 al capítulo 19, verso 7, nosotros nos encontramos con un suceso, bastante particular. Para este momento habían pasado alrededor de 25 años después de Pentecostés. Ahora, ¿con qué nosotros nos encontramos en este tiempo? Imagínense, ya habían pasado 25 años. Recuerden que nosotros en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí se inicia la iglesia. Ahí el poder del Espíritu Santo desciende y empieza a expandirse, la iglesia empieza a crecer a través del Evangelio. Con dos historias relacionadas, la historia de Apolos, que aparecen en este momento, y la historia de 12 discípulos desconocidos, que no reconocemos sus nombres, pero que sin embargo aparecen en la historia de manera particular, encontrándose con el apóstol Pablo. En ambos casos nosotros nos encontramos con una relación bastante común. Ambos habían llegado como discípulos de Juan el Bautista. Probablemente después del ministerio de Juan, algunos de sus discípulos continuaron con la predicación de arrepentimiento alrededor del mundo judío, de las sinagogas, y muchos se habían perdido la historia. 25 años después todavía encontramos discípulos de Juan que aún no conocían el Evangelio, o totalmente el Evangelio, que no conocían que Jesucristo había venido y había completado la obra. Entonces, primero nos encontramos con Apolos. Dice a partir del verso 24 al verso 28 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído. Porque refutaba vigorosamente, dice, en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, quizás la colonia judía más importante en el mundo conocido de la época estaba en Alejandría, en Egipto. Y en esta ciudad, en donde se une toda la sabiduría, podríamos llamarla así, la sabiduría judía de Alejandría, y salen muchos grandes hombres judíos estudiosos de la palabra de Dios, muchos escribas, muchos hombres entendidos en el mensaje de la ley. Crecen, nacen y se desarrollan en Alejandría. Nosotros tenemos que saber que aún la Septuaginta, que es la famosa Biblia del hebreo al griego, se produce también en Alejandría. Entonces, no es extraño ver que este judío natural llamado Apolos, natural de Alejandría, haya aparecido así de repente y desarrollando un mensaje como predicador. Ahora, se nos dice que él era elocuente y poderoso en las escrituras, que hablaba y enseñaba con exactitud, que era un hombre apasionado con el mensaje, hablaba con denuedo y que él era ferviente de espíritu. Estas dos frases hablan de un hombre realmente apasionado con la verdad que él estaba enseñando. Solo tenía un pequeño problema, que solo conocía el bautismo de Juan. Esa era la realidad. Él estaba predicando el arrepentimiento en la expectativa de la promesa de la llegada del Mesías. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Nos dice la historia que Priscila y Aquila le oyeron hablar
en la sinagoga y al oírlo simplemente lo llevan a un lado, lo llevan aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, esto de hablar con mayor exactitud no significa que lo corrigen, sino que hablar con mayor exactitud es que le precisan el cumplimiento de las profecías. Le señalan correctamente el camino del Señor cumplido en Jesucristo nuestro Señor. Era algo que él desconocía, pero él no lo desconocía por las escrituras. Él no sabía que las profecías se habían cumplido. Entonces la mayor exactitud no tenía que ver con enderezar su doctrina, sino con mostrarle que la profecía se había hecho realidad. Entonces dice el verso 27, en Acaya él ayudó a muchos de los creyentes, él fue recibido por la iglesia y fue recomendado por la iglesia, tuvo una labor apologética, porque ahora su conocimiento acerca de Jesucristo era total, porque había sido enderezado, podríamos decirlo de una forma, ¿cierto? En el verso 28 nos dice que él refutaba, dice, vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, su conocimiento ahora era completo, su fe había sido realizada. Tenemos ahora un creyente comprometido con el Señor y con su iglesia. Avancemos ahora al capítulo 19, desde el verso 1 al verso 6. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Lo primero que Pablo pregunta entonces, ¿en el nombre de quién ustedes fueron bautizados? Bueno, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. En el verso 12 el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera nosotros habíamos oído que existía el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿qué escrituras ellos conocían? ¿Cuál es la historia bíblica que ellos entendían? Al parecer había grandes vacíos en el conocimiento que ellos tenían. Ahora, aquí hubo un inusual rebautismo, lo podríamos decir así, en el nombre de Jesús, que no había pasado antes ni después, y no va a haber otro acontecimiento igual. Recordemos que la primera jornada de discípulos de Jesús vinieron siendo discípulos de Juan el Bautista. No solamente los apóstoles, sino que la gran cantidad de seguidores de Jesús que vinieron con él desde Galilea habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y no hubo necesidad de rebautismo. Y eso tenemos que recordarlo. Aquí nosotros, aquí nos encontramos con un suceso absolutamente inusual. Un rebautismo sobre algunos pseudo discípulos de Juan, que aparentemente no conocían a cabalidad lo que ser discípulo de Juan significaba. Luego nos dice el pasaje que después de bautizados, Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Esto no nos sorprende porque ha sucedido en otro momento. Recordemos lo que pasó en casa de Cornelio también. Simplemente lo que vemos aquí es la llegada del Espíritu Santo sobre personas. Ahora, surge una pregunta aquí en este acontecimiento. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? Pablo les predica el Evangelio. Y desde ese momento son bautizados. ¿Por qué? Porque miren, Pablo tomó en consideración que lo que ellos creían era tan vago, tan superfluo, tan por encima e incompleto que ellos no pasaban la prueba de creyentes. Como sí la pasó Apolos hace un momento atrás, recuerden.
Si no tuviéramos la historia de Apolo, no tendríamos el contrapeso para conocer quiénes son estos. Pero la claridad de la vida de Apolos y su convicción y su entrada en la iglesia nos demuestra que este otro grupo no tiene la misma calidad de creyentes que vemos en Apolos. Este definitivamente es un hecho histórico, inusual y único. Las señales son confirmatorias. Eso es importante recalcarlo, son confirmatorias a ellos de que la promesa se ha cumplido en Jesucristo y de que existe el Espíritu Santo. Definitivamente esta es una excepción circunstancial y no una regla para todos los creyentes. Los estudiosos en este punto señalan que este es el último evento donde Lucas narra conversiones. A partir de aquí nosotros no vamos a ver ni una otra conversión adicional. Lo que empezó en Pentecostés sigue con igual fuerza alrededor de 25 años después. Es como que se cierra una etapa. Otro punto importante que nosotros tenemos que manejar a fin de poder evaluar correctamente esta manifestación sobrenatural es cuál es el fruto que estos siervos de Dios o estos creyentes dieron posteriormente. Lo más interesante es notar que el hombre solitario, me refiero a Apolos, pero entendido de la palabra que no recibió ninguna manifestación sobrenatural, fue el más útil al Señor. Mientras que los 12, que hablaron en lenguas y profetizaron, nada se sabe de ellos ni de lo que posteriormente hicieron por la causa de Cristo. Entonces, concluyendo, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos historias. 25 años después todavía circulaban discípulos de Juan el Bautista en el Imperio Romano. Algunos como Apolos, que venía de Alejandría, tenían las cosas absolutamente, al menos Apolo tenía absolutamente todo claro. Solo necesitaba la confirmación histórica de que las profecías se habían cumplido. Pero por otro lado, había también grupos de discípulos de Juan el Bautista que se habían perdido en la historia y habían perdido contacto con las escrituras, que sus convicciones eran tan débiles y tan falta de contenido que no se les podía considerar como creyentes. Avancemos. Ahí estamos. Ahora, después de este paréntesis, nosotros entramos de lleno al ministerio de Pablo en Éfeso. Vamos a leer desde el verso 8 al verso 10. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, imagínense ustedes, de 2 años, de manera que todos los que habitaban, escucharon bien eso, ¿cierto? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Se pudieron dar cuenta de ese detalle? Todos, literal, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, ¿qué se nos dice aquí? Nuevamente la intención de Lucas no es mostrarnos circunstancias históricas, sino más bien mostrarnos las características del ministerio de Pablo. Pablo dedicó 3 meses seguidos en la sinagoga, cada sábado, en donde él habló denodadamente o con denuedo, en donde él discutió y donde él persuadió acerca del reino de Dios. Hubo nuevamente una oposición y Pablo tuvo que salir de la sinagoga con los creyentes que él había empezado a ganar, podríamos decir, para Cristo. Pero esta presentación de argumentos le hacía actuar con firmeza. Dice el verso 9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino entre la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos. Si hay algo que nosotros vemos continuamente en el apóstol Pablo, es que él no estuvo dispuesto en ningún momento a renunciar a la verdad en la cual él firmemente creía. Y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros, amados hermanos, no renunciar a la verdad. Tenemos la verdad, que es su palabra, y es lo que debemos compartir, es lo que debemos dar a conocer, ¿ya? Así como
como lo dice aquí la Escritura, hablando con denuedo, discutiendo en el sentido de enseñar, de dar a conocer, persuadir, tratar de convencer a través de la Escritura acerca del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros vemos que la oposición surge como consecuencia del endurecimiento y la desobediencia de la verdad proclamada por Pablo. Debemos recordar que él se fue a la escuela de Tirano, en los versículos anteriores. La escuela de Tirano era un centro de discusión y reflexión filosófica, del que, de acuerdo a la tradición, Pablo hacía uso desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por lo menos 6 días a la semana. 5 horas de clase por 6 días a la semana dan 30 horas semanales, 120 horas por mes, 1.440 horas anuales. Durante 2 años son 2.880 horas de estudio diarias entregadas a un grupo de discípulos. Ahora, ¿cuál es el resultado de este trabajo? Sin este detalle del tiempo, no podríamos saber cómo se llegó a conseguir lo que Lucas afirmó. Dice, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todos los que vivían en Asia. ¿Cómo se logró? Con 6 horas diarias de predicación, preparación de discípulos que continuaban esta misma tarea. Esta es una tremenda lección para la iglesia contemporánea, para la iglesia de nuestro tiempo, que piensa que los frutos se darán en abundancia a pesar de que no están regando ni sembrando con la misma solicitud. No podremos impactar nuestra generación sin que nosotros pongamos todo de nuestra parte para aprender primero del Señor y lo compartamos con la misma solicitud y denuedo que Pablo nos ha ido enseñando a lo largo de todo este libro. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de algunas características de la iglesia de este tiempo, o al menos en la vida de Pablo. Verso 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es Dios el que está haciendo los milagros. Nuevamente el trabajo soberano del Señor dirigiendo su obra, como lo hemos visto en todo el relato de esta historia de la iglesia. Lucas nos presenta 2 sucesos curiosos. En primer lugar, nosotros tenemos en el verso 12, dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Y aquí en la diapositiva, si ustedes se pueden dar cuenta, dice que el uso de paños y delantales o toallas era un acomodo a la fe supersticiosa de los efesios. Este incidente es paralelo a Hechos 5, del verso 12 al 16, que lo vimos en un momento, cuando la sombra de Pedro tenía el poder de traer sanidad a los enfermos. Lo primero, Pablo no propone una práctica, sino que señala un hecho particular, algo significativo, algo que se dio y que es digno de mencionar, porque es algo único. Y la clave para poder entenderlo es, ¿esto fue una práctica constante o fue algo particular? Fue algo particular, ¿cierto? No fue una práctica constante. Y si nosotros nos podemos dar cuenta después, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta a través de la misma escritura, cómo era el pueblo de Éfeso. Un pueblo entregado a la idolatría. Avancemos. Lo segundo tiene que ver con el caso de Esceva y sus hijos. Dice a partir del verso 13 al 16. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, dice la Escritura, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí nosotros tenemos un segundo acontecimiento, un acontecimiento sobrenatural, podríamos decirlo, pero desde un punto de vista negativo. El caso de Seba y sus hijos demuestra que el poder de Dios no puede imitarse y no depende de conjuros
ni fórmulas. Simplemente, este Seba era un fraude, literalmente, era un fraude. Estaba tratando de usar el nombre del Señor Jesús. Y lo que quedó claro es que el que hace los milagros es Dios y que nadie más puede ocupar su lugar. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y de hecho se ve en este tiempo también que algunos usan el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor para ganancia propia. Hay que tener cuidado con esto, amados hermanos. Avancemos. Dice, ahora, hay un tercer suceso que nosotros debemos analizar. En el verso 17 dice, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Ustedes recuerdan cuando se dieron los grandes acontecimientos milagrosos en la iglesia de Jerusalén? Esta fue la misma reacción, una reacción de temor, y el nombre del Señor Jesús fue exaltado. Lo que estamos viendo en 25 años después, el poder de Dios se sigue manifestando. Y no solamente eso, sino que dice también que a partir del verso 18 al verso 20, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hay algo aquí que nosotros tenemos que saber sobre estas cosas de magia. Es que Éfeso, era una ciudad donde el ocultismo imperaba. Muchos creyentes tuvieron que tomar decisiones radicales. La superstición, la hechicería y la magia no era solamente una característica de Éfeso, sino de todo el imperio romano. Recordemos que en el primer viaje misionero, cuando Pablo visita Chipre, el procónsul tenía su mago personal, tenía su tipo que le hacía los conjuros de manera particular. Entonces esto era algo que formaba parte de la cultura de estos pueblos. Tanto así que Lucas estima que el precio de todos los libros que ellos habían quemado llegaba a 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata era el salario anual de 150 personas. Esto es demasiado. Por lo tanto, o representa un número muy grande de personas que estaba llevando sus libros o que realmente eran libros sumamente caros y que la gente estuvo dispuesta a eliminarlos. Lo cierto es que en este breve sumario, nuevamente, este resumen que hace la escritura acá, el trabajo en Éfeso se ve de una manera muy clara. En el verso 20 dice así, y así crecía poderosamente y prevalecía. Crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Los cristianos de nuestros días no están totalmente comprometidos con la verdad, lamentablemente, que dicen creer, y muchos de ellos todavía viven en un sincretismo malsano que les induce falsamente a pensar que pueden creer en Jesucristo de los evangelios y también mantener sus viejas creencias y supersticiones. Y eso no debe ser. Conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libres. No hay nada que se compare al poder de nuestro Señor. Debemos caminar junto a nuestro Señor, ser fiel a nuestro Señor, obedecer a nuestro Señor en su palabra. Avancemos. Dice el verso 21 y 22. Pablo toma una decisión, la decisión de dar por terminada esta etapa. Dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, el que se quedó en Asia por algún tiempo. Pablo volvía a mirar hacia el futuro y hacia nuevos centros desde los cuales podría predicar el Evangelio a los no alcanzados. Toma la decisión de volver a visitar a Jerusalén. No sin antes hacer un nuevo recorrido por Macedonia y Acaya, y al volver también llegar a Roma. Todavía le quedaban unos meses en Éfeso, por lo que mandó a Macedonia a Timoteo y Erasto, para que preparen su llegada. Avanzamos. Sin embargo, nosotros nos encontramos nuevamente con otro suceso interesante en el medio
de esta narrativa, de esta historia, que es la oposición de los comerciantes del templo de Diana. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta a través de esta imagen. Vamos a encontrarnos con esta última oposición. Ahora, esto tenemos que verlo de la siguiente manera. La predicación efectiva produjo cambios significativos entre los creyentes y empezó también a realizar cambios en la sociedad en general. Si nosotros vemos la queja de los artífices de las pequeñas imágenes de Diana, dice así, el verso 26 y 27 que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Recordemos que Pablo había estado en Atenas y que estaba repleta de dioses, ustedes lo recuerdan. Y ahora hay una convicción que no nace de un creyente, sino de la voz de un creador de ídolos. Un creador de ídolos que sabe lo que Pablo está predicando, sabe que este Pablo está predicando que los dioses hechos con sus manos no son dioses verdaderos, sino que la grandeza del culto a Diana de los efesios era un culto gigantesco y milenario. Ellos consideran que esto está en juego. Ellos lo ven desde el punto de vista económico, porque esta oposición demuestra que el gran negocio de la religión entró en crisis por causa de la predicación de la verdad, por causa de la predicación del evangelio. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta de un detalle, que la palabra de Dios cambia, transforma, puede sacar a una persona de una realidad, incluso de su cultura, porque esto era cultural. Pero sin embargo, ellos conocieron, escucharon la verdad de Dios a través de los labios de Pablo, y ellos se convirtieron a Jesucristo el Señor y dejaron la idolatría. E incluso, como veíamos anteriormente, entregaron sus libros de magia para ser quemados. Esta es una pequeña maqueta, aquí está, de cómo era el templo de Diana de los Efesios. El templo se construyó en 120 años, era una de las grandes maravillas griegas. El culto a Diana de los Efesios había existido 500 años antes de que Pablo llegara a Éfeso, ya existía el culto a Diana. Algunos creen que el culto a Diana existía desde la edad de bronce, porque se han encontrado vestigios de templos subsiguientes de adoración a este ídolo por una cantidad de años, hasta que se construye este majestuoso templo. Este templo majestuoso fue destruido en una anterior oportunidad y se construyó 2 veces más grande. Era maravilloso, era absolutamente grande. Y no solamente eso, sino que esto que nosotros vemos acá, esta actitud, este miedo a Demetrio, no llega a concretarse totalmente hasta su destrucción por Juan Crisóstomo, alrededor del año 400 después de Cristo. Ahora, ¿qué queda? Bueno, ahí ustedes pueden ver la maqueta y pueden ver ahora en la actualidad cómo está. ¿Qué queda de este templo majestuoso? Durante muchos siglos fue muy difícil identificar dónde se ubica el famoso templo de Diana, porque lo destruyeron de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. La única referencia del templo de Diana de los Efesios son estas piedras y esta columna que se creó con retazos de columna, porque este espacio vacío es lo único que queda de este templo majestuoso. Bendito sea nuestro Señor. Pablo no tuvo que hablar. Este suceso no pasó a mayores. Fue tan grande que los tribunales pensaron que los romanos podrían pensar que esta era una sublevación de la ciudad y temieron que esto pasara a mayores. Y por lo tanto se despidió la asamblea. En el verso 40 y 41 lo podemos leer, dice así: porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Así de claro. Lucas menciona este suceso porque es gatillante para la salida de Pablo. Dice el verso 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndoles exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Dice el verso 2,
hasta el verso 5. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Él recorrió Macedonia con un ministerio de exhortación. Luego pasó los 3 meses de invierno en Grecia. El descubrimiento de una conjura en su contra lo hizo tomar otro camino. Probablemente pensaron en asesinarlo en el barco o hundir el barco. La cosa es que Pablo decide no irse por mar y decide irse por tierra, tal vez porque había descubierto la forma en que iba a ser eliminado. Oh Dios, el Espíritu Santo dirigió obviamente la vida del apóstol Pablo. Él viajó con un equipo de diferentes iglesias que entregaría un donativo a la iglesia de Jerusalén. Eso lo sabemos por 2 Corintios capítulo 8. Este enorme grupo de personas, Sópater, Aristarco, Segundo, Tíquico, Trófimo, Gayo, Timoteo y probablemente Lucas, que también está hablando en primera persona, estaban acompañando al apóstol Pablo. Eran como los frutos de la iglesia en el mundo conocido. Y ellos iban como representantes de la iglesia universal a visitar la iglesia de Jerusalén. Avancemos. Lo primero que nosotros debemos ver es que nos encontramos con la primera referencia al día de adoración dominical. En el capítulo 20, en el verso 7, dice así: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando a partir del día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Tenemos la resurrección de Eutico, un joven llamado, que se había quedado dormido, se cayó desde el tercer piso, lo levantaron muerto, pero Pablo se tendió sobre él y después de abrazarlo les dijo: no os alarméis porque está vivo. En el verso 11, Pablo, que es tan apasionado, dice: y volviéndose arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Una cosa importante también es que encontramos el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Luego la despedida y el pedido de los hermanos en Tiro, en donde le piden que por favor no vaya a Jerusalén. En el capítulo 20, verso 17, dice: y desde Mileto él mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa, ni nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es
dar que recibir. Dios mío, qué hermosa despedida. Qué hermosa despedida. Cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de Pablo y las personas que lo estaban escuchando también. Hasta yo al leerlo en este momento, quebranta mi corazón, porque veo que la gracia de nuestro Señor está sobre este hombre, un hombre lleno de la presencia de Dios. Algunos detalles breves. Pablo nuevamente como testigo, él habla de su permanente integridad y sacrificio en un servicio humilde, sufrido y probado. O sea, Pablo dice, yo he trabajado intensa e íntegramente. Luego él señala que él enseñó pública e individualmente a judíos y a griegos, partiendo de las bases del Evangelio. Él predicó partiendo de la idea del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Él se reconoce como esclavo del Señor y su voluntad en su carrera como testigo. Él está contando, yo voy a Jerusalén, pero voy a Jerusalén por voluntad de Dios. Él, por el Espíritu Santo, es que me esperan cadenas. Yo lo sé, que me esperan cadenas y aflicciones, decía, pero de ninguna manera estimo mi vida valiosa, porque él quiere terminar su carrera. Avancemos. Luego de hablar de manera general, él hace un llamado a los pastores y ancianos. Él en primer lugar le dice que se cuiden de manera personal y que cuiden a la congregación, porque él le ha sido encomendado una labor pastoral de cuidado. Ahí está la presentación, ustedes lo pueden ver. Mantenerse alertas con una cuidadosa, metódica y permanente día y noche, con lágrimas e indiscriminadas a cada uno, amonestando a los hermanos. Ustedes ven el sistema de trabajo de Pablo para cuidar la iglesia. El verso 31 dice así, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de día y de noche no cese de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Pablo presenta su ejemplo de libertad y generosidad financiera para que sea seguido por los líderes que quedaban a cargo de la iglesia. Y él les dice, ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Todo lo he hecho con mis manos. Finalmente se despide con lágrimas. Cuando terminó de hablar, dice, se arrodilló, lloró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo, lo besaban afligidos especialmente por las palabras que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. El viaje continúa. Él había salido de Éfeso y ahora va a Palestina. Llega a Tiro, luego va a ir en camino hacia Cesarea, tanto en Tiro como en Cesarea. En el capítulo 21, verso 4 dice, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. La gente de Tiro le pide eso, él se despide de ellos y esas personas regresan al hogar. Verso 8 dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Nos encontramos con la profecía de Ágabo, que profetiza el sufrimiento de Pablo. Verso 10 y 11. Y deteniéndonos allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Dice el verso 12, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Esto ha generado bastante controversia porque dice el verso 4 que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Luego Ágabo señala el sufrimiento de Pablo y nuevamente sus discípulos más cercanos le suplicaban que no subiera a Jerusalén. ¿Qué es esto? No existe contradicción entre ambos grupos y Pablo, pero sí una manera diferente de enfrentar las demandas del plan de Dios. Pablo sufriría grandemente en Jerusalén y por eso va a evitarle el sufrimiento. Para querer evitarle el sufrimiento a Pablo le suplicaban que no fuera para allá. Sin embargo, la declaración de los peligros no era una invocación divina a desistir de la empresa. O sea, lo que había en los discípulos era un sentimiento de que si el Espíritu Santo te está diciendo que vas a sufrir allá, ¿por qué tienes que ir a Jerusalén? No vayas a Jerusalén. Pero definitivamente Pablo lo entendía de otra manera, porque Pablo les dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el
el nombre de nuestro Señor Jesús. O sea, definitivamente Pablo entendía esto como una oportunidad de parte de Dios, que era la voluntad de Dios. Él le dijo a los de Éfeso: atado voy a Jerusalén, el Espíritu Santo no me ha dicho qué exactamente me va a pasar, pero yo sé que voy a sufrir. Esta percepción de sufrimiento la vieron en Cesarea, la vieron en Tiro, lo sintieron los discípulos percibieron la voz de Dios también, pero dijeron: no vayas. Pero Pablo tiene que decir: yo voy. No se dejó, el verso 14 dice: como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuántos debemos aprender, amados hermanos, los cristianos de este tiempo, que la voluntad de Dios para nuestras vidas no solo es prosperidad, no solo es tranquilidad y más prosperidad, sino también la posibilidad gozosa de que podamos sufrir por Él? Eso es una lección que nosotros debemos aprender, porque puede formar parte del plan de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo era consciente de esta realidad. Y él dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa de mi Señor. Yo estoy listo, yo estoy preparado para esa realidad. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver a Pablo y su disposición a vivir y a morir por el Señor en Jerusalén y luego en Roma. Gloria a nuestro Señor. Ha sido largo, extenuante, pero de una gran bendición, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este tiempo. De verdad que ha sido un poco más largo que otros tiempos de enseñanza, pero podemos ver la riqueza que hay en la palabra del Señor, en la experiencia de este apóstol Pablo. Le damos gracias al Señor, amados hermanos, y quiero invitarle a que podamos orar para estar terminando. Padre amado, te doy gracias. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Tanto tenemos que aprender todavía, Señor, por causa de tu evangelio. A veces nos avergüenza, a veces nos da temor. Enséñanos a estar dispuestos, Señor, a estar comprometidos con la verdad del evangelio, Señor. Afirma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, Señor. Somos embajadores tuyos, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, a compartir este evangelio maravilloso que puede transformar la vida y el corazón del hombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo, porque sabemos, Señor, y lo vemos, lo sentimos también en nuestro interior, que has ministrado nuestras vidas, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu Espíritu Santo. Gracias te doy por tu gracia, Señor. Recibe toda la gloria por todo y en todo, Señor. Que tu nombre sea levantado y puesto en alto, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos, amados hermanos, por este nuevo tiempo de poder compartir junto a ustedes. Así que, si Dios quiere, la próxima semana nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo, que Dios les bendiga. Que estén muy bien. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.